Si el torneo pasado fue malo para los Pumas, ¿en dónde tenemos que ubicar el actual? En el Clausura 25, Efraín Juárez llegó a medio torneo. Clasificaron décimos en el play-in, superaron la primera etapa y perdieron el boleto en la segunda ante Rayados de Monterrey. En la Apertura 25, el actual, con Juárez desde el arranque, clasificaron décimos y no superaron esa primera etapa. Es un fracaso, las cosas por su nombre, atribuible a muchos elementos: mala planeación, refuerzos tarde, plantilla corta, cantera seca, Aaron Ramsey, lesiones, tarjetas rojas, disciplina, hasta llegar a la exhibición del jueves por la noche en Pachuca, donde no compitieron. Y no lo hicieron porque llegaron con el equipo muy debilitado, con el tanque vacío. Además, su principal activo, Keylor Navas, entregó su actuación más floja. Pumas se dice un equipo grande, ¿no es cierto? Entonces hay que exigirle como tal. Cumplirán 15 años sin un título de liga. No están en la órbita de los contendientes y, lo que es peor, tampoco pertenecen al siguiente peldaño. Universidad está rezagado y en este semestre no ha dado paso alguno hacia el frente. Les pido por favor que completen la frase. Lo de Pumas en este torneo, Julia, ha sido su realidad. Realmente yo aquí les pregunto, Héctor, Adri, Ciro, ¿esperaban algo diferente de Pumas? Yo esperaba que mejoraran el torneo pasado. Sí. Pero al menos que mejoraran lo hecho el torneo pasado. En el torneo pasado y en este torneo, con las palabras incluso de Efraín, con un plantel al que realmente le faltan nombres, con además bajas por lesión, con la ausencia de Carrasquilla, sobre todo en este partido que le impidió justamente a Pumas encontrar esas conexiones. ¿Esperábamos algo más de Pumas? Para mí, yo ayer no me sorprendió nada. Fue la realidad realmente del equipo de Universidad lo que vimos en el Estadio Hidalgo. Sí, me parece correcto. A Adriana, mí fue sorpresivo ayer, la verdad. Bueno, yo digo inaceptable. Después de lo que fue el torneo pasado, de que ya son varios torneos en donde esta afición universitaria se queda ahí tan cerquita de la liguilla o siempre tan cerquita del play-in y no peleas. Ayer sí, la verdad, vi a un Pumas completamente diferente a ese Pumas que salió en la jornada 17 ante Cruz Azul, que tal vez lo veíamos con un poco más de garra, ¿no? Tanto piden esa identidad, esa garra, esa búsqueda del balón. Ayer no los vi con esas ganas y me dio muchísima, lo tengo que decir, muchísima tristeza toda la afición que no paró de cantar en el Huracán. Vaya que fue mucha afición de los Pumas a Pachuca y se fueron sin nada. Inaceptable, entonces, su realidad, dice Julia. Héctor completa la frase. Lo de Pumas, este torneo fue decepcionante. Yo sí esperaba más del equipo, la verdad, porque ¿mucho más o no, un poquito más, sí. Yo lo veía entre el 7 y el 8, ahí más o menos. En el 10 apenitas en el último partido contra Cruz Azul y dando su mejor segundo tiempo de todo el torneo. Ahí le ganaron a Cruz Azul porque había una expulsión también de Cruz Azul. O sea, estos factores que influyen, pero claro que ese equipo jugó muy bien el segundo tiempo contra Cruz Azul. Fue su mejor versión de Efraín Juárez desde que llegó él ahí. Pero salieron 10 jugadores, Ciro, y llegaron 6. Pero llegaron 6 con algunos asegúnes. Por ejemplo, Pedro Vite, que fue el más caro de todos, o sea, en un nivel muy promedio, ¿no? No marcó una gran diferencia. No marcó gran diferencia. Angulo creo que cumplió bien a secas, yo esperaba también más de él. Esperaba mucho más producción ofensiva de él, más goles, más asistencias, porque es el sello que lo distingue, ¿no? Un lateral que va muchísimo, va y viene. El arquero muy bien, hasta ayer muy bien, el arquero Keylor Navas. Ayer lo de Ramsey, sí, ayer fue su peor partido desde que llegó a Pumas. Lo de Ramsey también, que fue una toma de pelo. Sí, tomada de pelo, tal cual. Una novela también mexicana, de estilo mexicano. Y vivió cosas que va a platicar allá y que va a ser una vergüenza para el país, pero así estamos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Tú cómo la completas, Ciro? Yo caótico, todo va hacia las mismas connotaciones y me tengo que ir a un verano de inacción, o sea, cuando tenían que armar el equipo. Tuvieron tiempo de sobra. Pues no lo hicieron y entonces se les vino la hora y terminan haciendo algunos movimientos al cuarto para las 12, ni siquiera llenan una última plaza de extranjero, les hacía falta un delantero, no lo consiguieron, sacaron del retiro a JJ Macías, que fue una buena elección a la vista de los resultados, recuperó pues esa posibilidad de volver a jugar con la conclusión que ya conocemos, pero todo fue caótico. Lo dice Efraín en alguna parte de su declaración. Muchas circunstancias. Dijo, era tapar un hoyo, descubrir otro, y así semana a semana. ¿Por qué? Porque la plantilla fue corta. Entonces yo lo califico como
caótico de principio a fin, por los refuerzos tarde, por la racha que se echaron sin conocer la victoria, fueron 7 juegos sin ganar, y aún así tuvieron este reintegro, y llegado el reintegro, llegaron en los huesos, porque no había profundidad de plantilla. Yo creo que en líneas generales los refuerzos cayeron bien. A ver, nadie habla mucho de Medina, pero creo que hoy Medina es el refuerzo de Pumas. Medina lo hizo bien, sí. José Juan Macías venía a la alza, venía recuperando ese José Juan Macías que tal vez todos esperábamos, ¿no? Sí, un atacante refuerzo fue Ramsey, ¿no? El peor fue Ramsey, porque Keylor Navas toda la temporada tuvo grandes actuaciones, pero ayer ahí, de hecho. Ayer le pegó. Y eso es hasta cierto punto normal ayer. ¿Fue el peor refuerzo y fue el más caro? No, el más caro fue el más caro no fue, pero sí fue el peor refuerzo. Perfecto. Pero lo que haya costado Ramsey, ayer es responsable en 2 goles. Angulo bien, Pedro bien. Creo que en torno a refuerzos faltaron, sí, pero los que llegaron demostraron. Sí. Ahora retomamos, si quieren, este ángulo, que es el que evalúa todo el semestre de los Pumas. Vamos con los 90 minutos de anoche. Lo que nos entrega un triunfo. A ver, ¿dónde estaba este Pachuca? Creo que es otro ángulo de análisis, ¿no? Claro. ¿Dónde demonios estaba este Pachuca? Que tiene pegada, bueno, eso es un que golazo tiene este bombazo de parte de Ener Valencia. Pero Ener Valencia, desde que llegó, ha mostrado mucha vergüenza, mucho compromiso. Yo ayer recordaba en el programa que el gol que le anota al Toluca te dice todo goles de lo que tiene este tipo, ¿no? Esta es de Keylor. Este es de gol. Sí, creo que es de Keylor. Esta es de Keylor. Claro. Pero no compite Universidad, como decía Adrián hace un momento, ni las manos metió una plantilla que lo supera. Pero aquí es error de Keylor Navas. Sí, yo te diría que el segundo y el tercero son más el tercero, es responsabilidad de Keylor Navas. Pumas, que los destellos que yo vi, Ciro, fueron a partir de Rubalcaba, ¿no? Con intentos también de media y de larga distancia, pero un primer tiempo muy poca pegada del equipo Es que los dos equipos estaban muy cerrados. Tenías que hacer o jugada a balón parado o disparos fuera del área para intentar generar peligro, porque estaban muy cerrados ambos planteamientos. Este es el resumen, la radiografía numérica de los 2 torneos en que ha estado Juárez. En el primero, el 38% de productividad. Vean el tercer renglón, del 38 bajó al 28 y se queda en una etapa antes del play-in marginado de la liguilla, porque la liguilla empieza a raíz de los cuartos de final. Habla el técnico Puma. Soy muy consciente y la realidad es que al final uno está en base a los resultados. ¿Ok? Vamos por partes. La palabra fracaso yo creo que es parte de todos nosotros. El no intentar para mí sí es fracaso. Hoy lo intentamos, no se pudo. Pero más allá de eso, depende cómo quieran mirar el vaso. Porque lo vamos a analizar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar solo que no pasamos hoy al siguiente play-in. Vamos a evaluar que entramos de décimos. ¿Qué vamos a evaluar? El resultado. Perfecto. Entonces sí fue un fracaso. Ahora, el proceso que estamos llevando desde hace 6 meses de que yo estoy en cargo de esta institución, estoy con muchas ganas, con mucha energía de todo este semestre, que creo que tenemos un aprendizaje en todas las áreas a mejorar, que el siguiente año o que la siguiente temporada podamos sacar cosas positivas de esto para que el siguiente año sea mejor. Interpretando esa última parte, entonces, en buena medida este torneo fue de sembrar algunas semillas que tendrán que florecer para el siguiente campeonato, ¿no? Al menos lo pone en esa perspectiva. Quiero entender, o sea, de capitalizar lo que se aprendió en este torneo. Y si ese aprendizaje se traduce en que se pongan a actuar ya mismo en la planeación del próximo campeonato, entonces creo que puede ser algo positivo. Pero, honestamente, esta plantilla daba para muy poco. Sí. Y desde esta primera etapa no tenían nada que hacer. Pongo un ejemplo, Julia. Ayer jugó con su tercera opción de centro delantero, Santiago López, un muchacho que tiene sus primeros pasos en primera división. Del otro lado tenían a Ener Valencia, un tipo de selección nacional que ha jugado en Liga Premier, tipo contrastado, adulto, no había comparación. Y que ayer lo platicábamos en Sports Center con Adri. Ener pidió permiso a su selección para no jugar el amistoso del martes con Ecuador, porque dijo, yo tengo un play-in con mi equipo, entonces pero también Pumas pidió permiso con Pedro Vite y se la negaron. Ahí también está el otro tema. Ayer Pedro Vite se notó cansado, ayer Álvaro Angulo se notó cansado. Rubalcaba también, por y jugó bien momentos. Pero no puedes recaer todo en individualidades. Tampoco Pumas puede recaer en eso porque ha sido la misma línea todo el torneo. Yo creo que sí se estiró de más la liga a lo largo de la temporada. Pumas se tuvo que haber ido en el cierre de la fase regular. Ayer fue exhibido en Pachuca y se hubieran quedado mejor con una presentación como la que nos dieron en Puebla en ese partido ante Cruz Azul. Era una muerta
anunciada, ¿no? La del conjunto universitario, y bueno, lo sabíamos desde esa última fecha. Pero eran 2 muertos, Julia, también Pachuca había sido un desastre. Y con nuevo técnico, además. Sí, claro, con el cambio de técnico, pero es que Pachuca llevaba un cierre de torneo espantoso. No ganaba en mes y medio. Pero ahora, claro, Idrissi te da un partido cuando había tenido un bajón de nivel durante el torneo. Pero es que Idrissi tampoco tenía el respaldo por el Jimmy Lozano, ¿no? Ayer incluso lo platicábamos, no había sido titular desde la jornada 13. Idrissi hace varias modificaciones y como cada equipo, cuando viene un cambio en el banquillo, bueno, despierta, ¿no? Los quiero ver en Juárez, a ver. No, y los quiero ver también si avanzan en liguilla con Toluca, porque también va a ser una prueba complicada. Es que es una desvergüenza a veces de algún grupo de jugadores que dices tú, oye, tienen calidad y no juegan, o sea, no lo demuestran cada partido, ¿no? Y eso le estaba pasando al Pachuca, la verdad. El plantel no es malo de Pachuca. Vean esa tendencia del 2023 en que llegaron a una semifinal, luego cuartos, luego play-in, es un retroceso importante de Universidad y este torneo que acaba de terminar no me parece mejor que el anterior, la verdad, no me parece mejor. Los números del técnico anterior eran mejores que los de Juárez. No, sí, pero clausura 25 contra apertura 25 me parece mejor el anterior, porque sí creo también, y aquí vamos con la parte que le corresponde a Efraín. Quedaron 10 jugadores, Ciro. Sí, eso está muy mal, pero también creo que este equipo tenía para jugar mejor. No me refiero al de anoche, el de anoche llegó en los huesos, por eso lo establecí desde el principio. Pero sí creo que Efraín habló demasiado, prometió demasiado, y yo honestamente contadas veces, tal vez con los dedos de una mano, vi a un Pumas convincente. Por ratos contra Toluca, recuerdo el juego contra Tigres, recuerdo el primer tiempo contra Monterrey. Contra América también, cuando empiezan ganando con gol de Rubalcaba, después ya se... Me hablan del segundo tiempo contra Cruz Azul, ya en desventaja numérica Cruz Azul, bueno, ahí termina levantando, pero yo honestamente no le vi una gran cuota futbolística, y si se trata de mandar por delante el tema de garra, creo que muchas veces se cruzó la línea entre la garra y la bravuconería y la indisciplina, y ahí lo notas en las tarjetas rojas. Y yo creo que este concepto, y lo había dicho aquí en la mesa, que tenía mucho que no estaba en la mesa de Enfocados, por cierto. ¿Por qué nos abandonas, Julia? Ya no me había invitado el señor Murrieta, pero gracias por invitarme tú, Ciro. Siempre eres bienvenida. Yo creo que la garra es algo demasiado general, que abarca, ¿no? Entrar fuerte, el juego físico, el corazón, estos conceptos tan abstractos, ¿no? Y tan subjetivos de la garra y el corazón te llevan hasta cierto punto. Lo demás lo tiene que hacer una buena planeación, un proyecto y un técnico que te lleve de la mano. A mí, durante muchas jornadas del torneo, las declaraciones de Efraín me parecieron que tampoco aportaron al momento que estaba atravesando y que atravesó durante todo el torneo el club. La falta de asumir responsabilidad, que son responsabilidades compartidas, ¿no? Pero tiene que asumir también el técnico eso. Y ahora con las declaraciones de Efraín, hablando justamente de bueno, si hablamos de resultados, sí es un fracaso, pero esto es un proceso, en el que tú llegaste en la mitad del torneo pasado y que tuviste justamente este periodo de planeación, ¿no? Para pensar lo que venía en la apertura 2025 y que pueden venir situaciones como ya lo platicabas, Adri, ¿no? Bajas, lesiones, el tema de Ramsey. Pueden salir mal las cosas, pero una buena planeación te lleva a tener también un plan B, un plan C y distintas cosas. Y cerrando también que a mí con lo que acaban de hacer con JJ Macías me parece... Pero te quedó claro, terrible. Porque es lo que ayer dijo Efraín Juárez, ¿no? Todavía al final se vuelve a enganchar en una conferencia de prensa diciendo, bueno, si esto quieren tomarlo como fracaso, pues está bien, es fracaso por resultados. Y todavía ayer encarando a un compañero en la conferencia de prensa. Hay 2 puntos rapidísimo, lo voy a decir, creo que hacía destacar que hizo bien Pumas en el torneo, la contratación de Keylor Navas y lo que impulsaron a la cantera. Fueron casi 6 debuts en el proceso de Efraín Juárez este torneo, más de 5,000 minutos para jugadores canteranos, utilizaron por todas estas bajas a más de 11 jugadores canteranos. El problema es el lo talento. Mejor de los últimos 5 años, nada más. Ya la cantera ya no produce la misma. Sí, bueno, es lo mejor de los últimos 5 años y de los últimos entrenadores. Diana, de lo que dice Julia, ¿qué pasó con José Juan Macías brevemente? El tema de José Juan Macías, desde que se lesionó, le ofrecieron recibir la consulta en Ciudad de México, también que fuera consulta con el doctor Ortega en Guadalajara, y él dijo, no me quiero operar en la Ciudad de México, no me quiero operar en Guadalajara, quiero ser intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos. Eso está bien. Y eso está bien. Bueno, lo fueron apoyando, lo fueron respaldando, están muy cerca de esa renovación, pero cuando llegó el plan de rehabilitación de José Juan, eso ya no fue del agrado de Universidad. ¿Por qué? Porque se salía del presupuesto. Él quería
ser operado en los Estados Unidos y además que el club le pagara toda la rehabilitación en el extranjero. Se arregla, y ahí fue donde ya vino la ruptura. Ahí dijeron ellos que ya no querían pagar eso, estaba fuera del presupuesto. Yo digo, en este caso, si tienes voluntad de que él se siga contigo, se quede, si tienes voluntad, le dices, vamos a hacer un arreglo, mira, nosotros tenemos este presupuesto. Por ahí me dijeron, hubo también intensidad por parte del jugador. Bueno, de los dos lados, ¿no? Yo creo que de los dos lados, porque si uno se pone intransigente en un punto y el otro en otro punto, no llegan a un acuerdo. Si los dos ceden un poquito, sí pueden llegar a un acuerdo. Pero hay que dejar claro, Pumas, cuando ha tenido jugadores lesionados, los ha arropado. Fue el caso de Leo Suárez también, con una ruptura de ligamento. Este quedó solo. Ya veremos las versiones. Bueno, sí, hay que verlo también lo que dice él, ¿no? Claro. Razones del fracaso Puma. Ya hemos puesto muchas cosas sobre la mesa. ¿Cuál mandas por delante, Julia? Bueno, la falta, ¿no?, de un centro delantero, de alguien que acompañara a Memote en esa posición, tantito, que hubiera más opciones para Efraín Juárez en eso. Es una de los tantos males, ¿no? Y lo platicábamos, es como una enfermedad de muchos síntomas realmente la que tuvo Pumas. Si tuviera que elegir una, sería eso. Me parece, como dijo Adri, es bueno el fichaje de JJ Macías, me parece que llega bien cuando además había muchas dudas al respecto por el momento que atravesaba su carrera. Creo que aciertan con eso, pero llega también en qué punto del torneo. Todo va para mí a una falta de proyecto y a una falta realmente de planeación. Y lo que más le pesó a Pumas para mí el torneo fue la falta de gol y la falta de un centro delantero. Es un rompecabezas de muchas piezas. Pongamos 4 sobre la mesa. Ya pone Julia una. Adriana, ¿cuál pones tú? El tema de los refuerzos. También llegaron muy tarde, salieron 10 jugadores, mucha novela con el tema de acomodar a Piero Quispe, de acomodar a Leo Suárez para darle entrada a Keylor. Fueron en el mercado más de 80 días y no encontraron a un delantero. Creo que sí es en el tema de los refuerzos, los que llegaron bien, pero faltaron más ante tantas salidas que tuvieron. Perfecto. Apórtanos, Héctor, una pieza más de este rompecabezas. Es que son tantas, Ciro, que sí. Yo sumo lo de los refuerzos que llegaron tarde. Sumo también que sacaron a 3 delanteros centros, Funes Mori, Ali Ávila y Poceto. Sacaron a 3, pero trajeron solo a Macías, con un expediente de lesiones muy grande. Sí, del retiro salió. Sí. Sabías que podía romperse, entonces tenías que prever esta situación. Inteligencia deportiva, un desastre, porque inteligencia deportiva no te tiene que presentar una sola opción. Marcial, no, espérame, y si no es Marcial, dame otros 10 más. Dame 10 más, ¿no? Inteligencia es su chamba. Y aseguraban a Chimi Ávila y se cayó. Y no trajeron a nadie. Entonces, cierran el torneo sin centro delantero, profundidad de plantel no tenía. Regaló 2 partidos. Profundidad de plantilla. Sí, no tenía. Yo digo, es multifactorial los errores, porque lo de Rodrigo Parra fue una apuesta mala de Efraín Juárez. El principal responsable para mí es Efraín Juárez, no tengo la menor duda. Eso no quiere decir córranlo mañana. Yo digo, él es un técnico que puede funcionar en Pumas, pero planeó muy mal el torneo. Pero a ver, dices, regaló partidos Rodrigo Parra y no lo regaló Álvaro Angulo cuando lo expulsaron y no lo regaló también Jorge Rubalcaba cuando estuvo. La disciplina es otro tema que Alberto Carrasquilla no regaló el de ayer, que por indisciplina no estuvo presente. El tema disciplinario lo podríamos sumar a uno de los síntomas de. Yo pongo profundidad de plantilla porque yo creo que el 11 ideal de Pumas sí era competitivo, pero con 11 jugadores no llegas muy lejos. No tenías más de 11. Tenías que 2 par de relevos por ahí, así no llegas a ningún lado. Y de Juárez digo una última cosa antes de pasar a lo siguiente. Su crédito se ve debilitado en buena medida por todo el torneo y también por el petardo de Aaron Ramsey, porque él lo sugirió, no rindió y las evidencias de que no era una buena decisión estaban a la luz.